Bienvenidos a Listas Bien Chidas. Hoy veremos a 10 barcos gigantes que se hundieron y alguien estuvo presente para poder grabar estos eventos increíbles. Este tipo de video son realmente asombrosos porque estas máquinas gigantes simplemente desaparecen a lo desconocido. Es casi como si dejaran esta tierra por completo, ya que están completamente fuera de la vista. Hay que entrarle. Este es un barco pesquero chino que pesca ilegalmente en la costa de Argentina en 2016. El barco se llamaba Lu Yan Yuan Yu 010 y medía 66 metros. Al parecer, el buque pesquero fue aclamado varias veces por la Guardia Costera Argentina sin respuesta, y luego trataron de huir a las aguas internacionales. La Guardia Costera disparó algunos disparos de advertencia, pero después de que los pescadores chinos no respondieron, y realmente trataron de chocar con la Guardia Costera, abrieron fuego, lo que detuvo el barco y lo hizo hundirse. La Guardia Costera rescató a 4 pescadores, mientras que los 28 miembros restantes de la tripulación fueron rescatados por otro buque chino cercano. Obtuvieron lo que merecían por pescar ilegalmente en las costas de Argentina. Este es probablemente el más impresionante de esta lista porque se trata de un buque de carga y estos son enormes. Este es el buque de carga Rena y medía 236 metros de largo. El barco encalló en el arrecife Astrolabio en Nueva Zelanda en octubre del 2011 y goteó petróleo. Salvage crews did manage to remove hundreds of containers and much of the oil aboard the vessel since it first got stuck on a reef. But floating debris aside, it was clear many containers and some oil remained. Maritime New Zealand said at least one boom is queuing. Volunteers will be out Wednesday looking for birds in trouble, and authorities are contacting people willing to help clean the shoreline as well. Para enero de 2012, el barco se había partido en dos, con la sección de enfrente hundiéndose completamente debajo de la superficie en abril. Desde entonces hubo un gran esfuerzo de limpieza y para 2014 habían despejado gran parte de los contenedores y muchas partes del barco. Para 2016 habían gastado $500 millones en el esfuerzo de limpieza. Y en 2016 se decidió que lo que quedaba del barco se iba a quedar ahí. Se cansaron de tener que limpiar tanto cochinero. Esto sucedió el 29 de junio cuando un barco más grande se estrelló contra un bote más pequeño y lo volcó en el río Buriganga en Bangladesh. El barco volcado se llamaba ML Morningbird y fue golpeado por el Moyor 2. El Morningbird tenía 40 personas a bordo y hasta ahora se ha confirmado la muerte de 32 personas después de este accidente. El barco más grande es enorme en comparación con el Morningbird y lo volcó por completo antes de que pudiera detenerse y retroceder. Las autoridades declararon que el bote estaba sobrecargado, pero obviamente el barco más grande es la causa del vuelco. En 2016, el ferry MV Sewol se hundió frente a las costas de Corea del Sur. Llevaba a bordo a 476 pasajeros, la mayoría de ellos eran estudiantes escolares en un viaje de paseo. 304 personas murieron en ese accidente. El ferry era enorme, con una longitud de 146 metros. Se concluyó que la tripulación hizo un giro demasiado brusco, lo que provocó que el barco comenzara a cotizar y finalmente comenzó a tomar agua. El barco tardó 2.5 horas en hundirse, pero la tripulación cometió un gran error al decirle a los pasajeros que se quedaran en sus camarotes. Cuando querían decirles que abandonaran el barco, los sistemas no funcionaban, por lo que la mayoría de los pasajeros nunca vieron el mensaje. El capitán y la tripulación abandonaron el barco y fueron algunos de los primeros en ser rescatados.
Muchos de los miembros de la tripulación, incluido el capitán, fueron condenados a pasar tiempo en la cárcel, y el capitán recibió una condena de 36 años, muy bien merecida. El MSC Diamond fue construido en 1984 y costó $350 millones. Era un crucero que tenía una longitud de 142 metros y podía transportar hasta 1.500 pasajeros. El barco se hundió en 2007 después de encallar cerca de la isla griega de Santorini. El barco comenzó a voltearse 12 grados a estribor y casi todos los pasajeros fueron rescatados a excepción de 2 personas que desaparecieron. El capitán y la tripulación fueron acusados de negligencia. El barco fue remolcado desde este lugar y luego se hundió gracias a la gran cantidad de agua que había absorbido. El barco se volcó por completo antes de asentarse en popa primero en el fondo marino. En 2017 se informó que intentarían elevar al barco, pero por ahora es un arrecife artificial, ya que cuesta mucho dinero para poder levantarlo. A principios de este mes, el Stellar Banner, que es un gran transportador de minerales, fue hundido a propósito en la costa de Brasil después de haber sufrido daños en su proa durante su partida hacia la terminal marítima. Oh boy. Wow. Fuck. Jesus. Todos los miembros de la tripulación fueron rescatados con éxito y el capitán paró el barco a 100 kilómetros de la costa de Sao Paulo, como medida de precaución. Durante los siguientes meses, el barco se vació de todo su combustible y se retiraron más de 140,000 toneladas de minerales. Flotaron el barco más lejos de la costa y lo declararon una pérdida total, por lo que tomaron la decisión de hundirlo. Estas fueron las imágenes increíbles. En 2016, el MV Panagia Tinu era un ferry que se hundió mientras estaba atracado en el puerto de Pirahués. Este barco medía 110 metros de largo y había estado sentado en este muelle desde 2015 después de ser capturado por las autoridades. El ferry comenzó a tomar agua y desarrolló una inclinación de 40 grados. Se hundió parcialmente y estuvo cerca de volcarse. El Panagia Parou, un ferry de origen griego, ha aparecido a primeras horas de esta mañana parcialmente hundido en la zona de embarque a Ceuta en el puerto de Algeciras. El ferry permanecía abandonado desde hacía 4 años sin haber operado nunca en el estrecho, ya que el armador de origen griego lo trajo en 2013 para trabajar en Intershipping y nunca se puso en marcha. Durante todo el proceso de hundimiento del ferry, los servicios y operarios portuarios han permanecido alerta e instalado una barrera flotante rodeando al Panagia Parou. Finalmente, el barco fue levantado del agua y remolcado a Aliaga, donde fue atracado en preparación para las operaciones de salvamento. ¿Te imaginas salir al muelle esa mañana y solo ver este enorme barco hundiéndose sin razón aparente? ¡Qué loco! El SS Andrea Doria fue un barco transatlántico de Italia que se hundió en 1956 y 56 personas perdieron la vida. Este barco tenía una capacidad de 1.200 pasajeros y 500 tripulantes y tenía una longitud de 213 metros. El barco se hundió en julio de 1956 después de chocar con otro barco llamado el Stockholm.
Había mucha neblina ese día y las naves se veían por radar, pero calcularon mal el rumbo de cada uno, y para cuando se comunicaron con su radio ya era demasiado tarde. Intentaron maniobrar para evitar el choque, pero el Stockholm se topó con el lado del Andrea Doria, causando daños masivos a su lado y al frente del Stockholm. El impacto fue masivo y el Andrea Doria comenzó a cotizar de inmediato. En 30 minutos se tomó la decisión de abandonar al Andrea Doria, y 10 horas después el Andrea Doria se hundió en el océano. El Stockholm, con grandes daños, sobrevivió a la colisión y pudo llegar a su destino. En 1918, justo en medio de la Primera Guerra Mundial, el buque de guerra SMS St. István fue hundido por un torpedo. Este acorazado tenía 152 metros de longitud y durante una de sus misiones fue llevado al límite, lo que produjo un exceso de humo que causó que 2 barcos MAs italianos lo vieran. Inmediatamente dispararon torpedos y golpearon al barco, causando inundaciones y una inclinación de 10 grados. They stand by, waiting for the order to abandon ship. Decks awash. Otro barco trató de remolcarlo y la tripulación intentó contrarrestar la inclinación, pero el barco estaba tomando demasiada agua. El barco finalmente se volcó y se hundió, tomando la vida de 89 marineros, y el bajo número de muertos se debe a la larga duración del hundimiento. El acorazado HMS Barham fue construido a principios de 1910 para la Marina Real, con una longitud de 196 metros. En 1941, un submarino alemán golpeó al barco con torpedos y el barco se volcó rápidamente hacia su babor cuando ocurrió una explosión masiva. Ship heeled over to port. Within 4 minutes of being hit, her after magazine blew up. She sank with a loss of 859 lives. And salute the end of a noble ship. El hundimiento de esta nave fue extremadamente rápido gracias a la explosión en las armas principales. En total, 862 oficiales perdieron sus vidas. El barco había sido hundido durante una misión donde había 3 acorazados y 8 destructores que viajaban juntos, pero este enemigo invisible logró torpedear solo uno de ellos y escapar ileso. Y el capitán del submarino ni supo qué pasó, si acaso le pegó al barco o no, hasta meses después, cuando Gran Bretaña anunció que se había hundido el barco. Ya es lo suficiente increíble como para ver estas naves flotando, y luego verlas hundirse lo hace aún más aterrador. Por favor, házmelo saber en los comentarios si alguna vez has tenido una mala experiencia en un barco. Y si te gustó este video, dale un like y suscríbete ahí abajo y asegúrate de activar esas notificaciones. Gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima.